Maestro, una pregunta. ¿Puede la mujer tener algún cargo dentro de la congregación? Ok, este tema es muy delicado, ya que hay corrientes que afirman que sí y otras corrientes que afirman que no. ¿Por qué? Todas se basan en el mismo versículo bíblico. Hay dos pasajes, uno en la carta que Pablo le escribe a Timoteo y otra en la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, donde en ambas cartas dice que no les permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y en otras dice que es indecoroso que la mujer hable en la congregación, sino que se calle y que pregunte en casa a sus maridos. Lo cierto es que acá no es, digamos, algo general, como un mandamiento que debe de cumplirse a cabalidad. Lo que pasaba acá era específicamente en la iglesia en Corinto. Y Pablo, para no ir hasta Corinto, nuevamente con esta regla, envía a Timoteo en un viaje misionero. Y cuando llega este joven allá, una de las instrucciones que él tiene es la misma que Pablo le dio personalmente a la iglesia en Corinto. Había mujeres que tenían llamados, mujeres que Dios las estaba usando, como lo vemos en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, pero que las mujeres estaban siendo de afrenta para sus maridos. A esas mujeres es a las que Pablo les envía este mandamiento. No es que todas las mujeres en todo el mundo deben de callarse. No es que ninguna mujer puede ejercer una autoridad en la iglesia. No es que la mujer no pueda hacer nada, como que si fuera inútil, como que si no sirviera en el reino. No, la mujer es muy valiosa para Dios, para Cristo. Y en la iglesia tiene muchas cosas que aportar. ¿Qué ocurre acá entonces? Porque como está en la Biblia, muchas personas lo dicen. Si la Biblia lo dice, es que así. No es que la Biblia lo diga como un mandamiento general, hay que entenderlo. Era un caso específico. En la iglesia en Corinto, todos conocemos que era una iglesia con muchas capacidades, muchos dones, muchos talentos, pero había mucho desorden. Y uno de esos desórdenes era que las mujeres, porque ellas eran las que estaban siendo utilizadas por Dios y sus esposos no, entonces ellas querían tener dominio, querían tener autoridad sobre su marido. Por ejemplo, aquí la pastora soy yo. Aquí la que profetiza soy yo. Aquí la que Dios usa en milagros soy yo. Y el hombre, como no era utilizado por Dios en esos ámbitos, se veía socavado. Veía que su autoridad como cabeza de hogar, su autoridad como hombre, estaba siendo menospreciada. Y Pablo viene a poner un orden y dice, no, ustedes mujeres que están siendo utilizadas por Dios, si quieren seguir ejerciendo un llamado dentro de la congregación, deben primero sujetarse a su marido. Esas mujeres estaban recibiendo una disciplina. Hasta que no aprendieran lo que era la sujeción a su marido, no podían ejercer ningún oficio dentro de la iglesia. Por otra parte, vamos a ver en Lucas, capítulo 2, a una mujer que tenía un llamado de profetisa. Todos conocemos a esta mujer que era Ana, Ana la profetisa. Esta mujer estaba en el servicio en el templo y profetizaba. Y fue una de las que Dios usó para hablar acerca de la venida del Mesías. Mire, una mujer profetiza. Tenemos en el tiempo del mismo Pablo un hombre llamado Felipe que tenía hijas que profetizaban, ejercían un oficio en la congregación, en la comunidad de los creyentes, que era la profecía. También tenemos en Romanos capítulo 16 a una mujer que tenía autoridad en la congregación. Esa mujer se llamaba Febe. Esta mujer era diaconisa. Ella ejercía una autoridad sobre los hombres que se congregaban allí. Ella ejercía un ministerio, ejercía, digámoslo así, un oficio dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo es entonces que el mismo Pablo que dice, no les permito a las mujeres enseñar, ejercer dominio, no les permito a las mujeres que pregunten en la congregación, no les permito a las mujeres que hagan algo de un llamado en la iglesia, este mismo Pablo recomienda a una mujer con autoridad? Este mismo Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y le dice, dentro de ustedes hay una mujer que porta autoridad, que porta oficio, que porta llamado. A ella trátenla como es digno, porque es una ministra del Señor. Estamos hablando de Febe. Vemos acá no una contradicción, sino
el ejemplo claro de que estos versículos no estaban hablando de las mujeres en general, sino un caso específico. ¿Qué significa entonces que la mujer calle en la congregación y pregunten en sus casas? Culturalmente, el hombre debe ser el maestro de su casa, debe ser el pastor de su casa, el sacerdote de su casa. Todo lo que crea el padre de la familia tiene que creerlo. Por eso es que Dios, cuando llama a Abraham, le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Su padre se veía que no estaban respetando su autoridad, porque su padre creía en otros dioses y era el que hacía las imágenes de acera. Abraham, para poder cumplir con su llamado, tuvo que salir de ahí. Mientras él siguiera ahí, él tenía que seguir lo que su padre creía. Ahora bien, vemos también dos casos en la Biblia donde dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y el otro pasaje dice: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Se ve como tan fácil, como si fuera algo fácil de hacer, que una familia completa acepte al Señor. Y no, era que como estos padres de familia, cabezas de hogar, como eran la autoridad, si ellos creían en Jesús, la familia también tenía que creer en Jesús. Por esto Pablo les dice a estas mujeres: ustedes cállense en la congregación, porque cuando su marido estaba dando una palabra, cuando su marido estaba exponiendo algo o haciendo unas preguntas, estas mujeres que tenían un llamado, que tenían una autoridad en la congregación, querían pasar por encima de la autoridad del marido. Y Pablo les está diciendo: no contradigan a sus maridos, porque ustedes tienen que creer lo que él está creyendo. Por eso entonces las mujeres deben de callar en la congregación cuando su marido está exponiendo. La mujer debe ir en silencio, debe ir en secreto y decirle: amor, esposo, cariño, ¿será que estás equivocado en esto? O estudia esto, te recomiendo que vayas con tal maestro que te puede instruir mejor. Me parece que estás equivocado en esto o en aquello. Pero en público, en la congregación, en la sociedad, la mujer no puede interrumpir a su marido. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Que en público se ponían a pelear uno con el otro, porque la mujer, como tenía un llamado, hacía un oficio en la congregación, no respetaba la autoridad del hombre. Entonces acá, el hombre debe de preocuparse por aprender. El hombre debe de preocuparse por saber y responder preguntas para que no ocurran este tipo de cosas en la congregación. Si eres mujer y te has sentido menos porque la religión te ha puesto un yugo, hoy te invito a ser libre de eso, porque en Dios vales mucho. Si tienes un llamado de Dios y eres mujer, ejércelo. Claro, siempre y cuando cumplas con los alineamientos. Si estás casada, sujétate a tu marido. Si eres soltera, trata de vivir una vida prudente para el Señor y verás cómo Dios te va a usar. Dios te bendiga y Dios te guarde.